Las desinformaciones o las fake news, como se conocen actualmente, son noticias que pueden estar a veces basadas en algún hecho real, pueden tener un sustento real, pero lo que se da a entender o las implicancias del mensaje buscan justamente desinformar, es decir, confundir a la gente, ¿no? Y por otro lado tenemos noticias que son pura y llanamente noticias falsas, ¿no? Que no tienen ningún dejo de veracidad. Lo que buscan hacer las desinformaciones en general y las desinformaciones de género en particular es confundir a la gente para que no pueda conocer bien qué es lo que está sucediendo, cuáles son las consecuencias de eso que se está comunicando y generar muchas veces malestar social, generar una sensación de caos o busca producir más odio, ¿no? Producir divisiones, producir que la gente crea que tal o cual otra persona es un enemigo. Por eso que se está como comunicando de manera perversa, podemos decir, ¿no? Porque las desinformaciones al final del día son una forma de violencia política. Lo que vemos ahí es que hay un componente extra que se distingue por tener el objetivo de deslegitimar la participación política de las mujeres y de las diversidades y obstaculizar ese derecho que todas y todos tenemos a participar en la vida política. Nosotras desde ELA nos aliamos con Chequeado, que es otra organización que hace fact-checking hace muchísimos años, para poder profundizar en este tema particular que es las desinformaciones de género. Ahí lo que miramos en el último informe que hicimos en el 2023, durante las elecciones presidenciales, cómo se construían desinformaciones para con las candidatas mujeres y para con los candidatos varones, ¿sí? ¿Qué cosas se inventan de una y otra persona? Y lo más interesante igual de estas elecciones, a diferencia de otras, porque en el pasado lo que se veía es que, por ejemplo, a las mujeres se les inventa mucho, te digo, amoríos o cuestiones, por ejemplo, de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Lo conocido de está loca, etc. Esas eran las desinformaciones anteriores. Lo que vimos en este caso, que nos resulta muy interesante y creo que habla de un clima de época, es que las desinformaciones no atacaban tanto a las candidatas mujeres por ser mujeres, sino a aquellos candidatos y candidatas que defendían la agenda de género, sin importar la identidad del candidato en sí. Entonces, cualquier persona que se animara a salir a defender algún tema relacionado con los derechos de las mujeres y diversidades, automáticamente veía cómo desde las redes sociales, los famosos trolls, empezaban a inventar y a circular noticias desinformantes. Un caso, por ejemplo, muy paradigmático fue el de Lustó, que salió a hablar sobre cómo iba a promocionar un mejor cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en la Ciudad de Buenos Aires, y la noticia falsa que salió fue que él había dicho, se había declarado no binario y que iba a empezar un tratamiento de hormonización, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que cuando alguien defendía la agenda de las mujeres y las diversidades, recibía un ataque de desinformaciones. Pero también vimos que muchos de los programas que apuntaban a reducir las brechas de género, a mejorar la situación de las mujeres y las diversidades, fueron foco de estas desinformaciones. Entonces, veamos el Ministerio de Mujeres, que hoy, el 8M fue hace unos días, y vimos ahí un video que lanzó, ¿no?, el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional, un video con todos datos sumamente desinformantes, en el mejor de los casos, porque en la mayoría de los casos ni siquiera sabemos la fuente, entonces imposible ir a chequearlos, pero que decía, por ejemplo, que el Ministerio de Mujeres en su momento recibió 4 billones de dólares, una barbaridad. Fue el segundo ministerio con menos fondos de todo el Gabinete Nacional, ¿no? El último era el de Medio Ambiente. Después seguía el de Mujeres, Género y Diversidades. También se dijo en su momento, por ejemplo, que gastaban el 90% de los fondos que tenían
en comprar facturas para las reuniones y para salarios. Cuando nosotros sabemos, porque desde ELA hemos hecho investigaciones sobre cómo funcionaban los programas del Ministerio, que más del 90% iba destinado al programa Acompañar, que es un programa de transferencia directa a víctimas de violencia. Entonces, todas estas desinformaciones que generan, que después alguien pueda venir a decir hay que cerrar el Ministerio de Mujeres porque las políticas no funcionan para nada, y que se pueda cerrar y no tenga costo social, porque nos hemos creído, nos hemos convencido de que realmente esas políticas no servían para nada. Cuando tenemos todas estadísticas, datos construidos, digamos, desde metodologías científicas rigurosas en todo el país, que demuestran que esas políticas efectivamente bajaron los niveles de violencia, ayudaron a las mujeres a recibir ayuda a tiempo. Ese es el problema de las desinformaciones. Generan confusión, generan caos, promueven el odio, promueven la división y al final del día también es un atentado contra la democracia. Porque si nosotras y nosotros no tenemos la información verídica de lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que hacen nuestros gobernantes, lo que hacen las personas que toman decisiones hoy por hoy en el país, bueno, difícilmente podamos realmente después ir y ejercer un voto consciente y saber qué es lo que estamos eligiendo. La recomendación, digamos, la más básica, que creo que es un trabajo extra, que no todos tenemos ganas ni tiempo de hacer en este mundo que está tan acelerado, pero que deberíamos ser conscientes y tomarnos el tiempo, es mínimamente chequear de dónde viene esa noticia. Porque muchas veces la noticia viene de un tuit, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vos querés rastrear la fuente del presupuesto del Ministerio de Mujeres, por decir un ejemplo, porque también se atacó al Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, es un tuit, no hay otra fuente, ¿no? Entonces, tan solo eso nos debería prender una alarma. Esto es importante porque al final del día, como vemos nosotros que está funcionando las desinformaciones, es que logran que la gente efectivamente piense que eso es real, ¿no? Entonces ahí está lo preocupante, porque como no lo problematizamos, lo creemos directamente. A raíz de esta primera investigación, hicimos otro estudio, que fueron focus groups, para analizar cómo las desinformaciones moldeaban las percepciones de las personas sobre la ESI, ¿no? La educación sexual integral. Elegimos la ESI porque fue una de las políticas más atacadas durante la campaña, que no nos parecía casual. Entonces fuimos a hacer estos focus group donde les dábamos una serie de noticias, algunas falsas, otras verdaderas, y donde además explorábamos qué ideas tenían las personas sobre la ESI para ver si venían, digamos, se podía trazar una línea de las desinformaciones que más habían circulado. Y efectivamente lo que vemos es que incluso cuando una noticia les parece que puede ser un poco exagerada, creen que algo de verdad hay y lo toman como información, ¿no? Entonces estamos tomando como información frases tiradas al aire, retuiteadas una y otra vez, levantadas por algunos medios, y esa es la información con la que después vamos y decimos, por ejemplo, que la ESI, que tiene 18 años, que ha sido una política indispensable para que niñas, niños y adolescentes puedan reconocer que están viviendo abuso sexual, por ejemplo, y buscar ayuda, hoy por hoy esté en riesgo porque quieren cambiar los contenidos, porque se ha dicho que fomenta, por ejemplo, la pedofilia, ¿no? Entonces, el impacto de estas desinformaciones nosotros pudimos ver en esta investigación, que es muy concreto y que la gente no suele cuestionar de dónde viene esta info. Tenemos otro informe justo sobre la educación sexual integral, específicamente, donde trazamos cómo se arma todo el camino de la desinformación y los distintos actores que la replican. Y eso es muy interesante porque nosotros creemos, o podemos pecar a veces de ingenuos, de creer, bueno, es una persona que puso un tuit y se confundió, lo vio en algún lugar y se confundió. Y la verdad es que esto es organizado, ¿sí? Las desinformaciones son mensajes que se acuerdan entre grupos con mucho poder, que lo que están queriendo hacer es justamente influir en la formación de una opinión.
Entonces, por ejemplo, en la educación sexual integral, nosotros lo que pudimos encontrar junto a Chequeado fue que hay grupos muy aliados a ciertos sectores de la Iglesia, ciertos sectores, ¿no? Porque obviamente no son todos, ciertos sectores de la Iglesia, ciertos sectores económicos y ciertos sectores del poder político extremadamente conservadores que trabajan a nivel regional, ¿no? Pensemos que el movimiento de Con mis hijos no te meta nace en Perú y ese discurso acá también se escucha. Y en Perú, mira también cómo funcionan los discursos y lo que hay detrás, ¿no? Bueno, el fundador de este movimiento ha sido denunciado por abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, son movimientos muy organizados que buscan cuidar ciertos privilegios, no están pensando en el bienestar, en este caso de las y los niños, y se van replicando entre sí. Entonces, nosotros acá podemos tener periodistas formadores de opinión que toman un mensaje de Perú y lo replican acá y que son invitados a su vez a dar una charla en Chile, en Uruguay, ¿sí? Donde transmiten también esa información y donde tenemos una académica quizás en México que escribe un libro que luego viene a presentar a Argentina. Entonces se arman circuitos donde ellos mismos se van construyendo como las fuentes de aquello que dicen, ¿no? Entonces vos tenés el tweet, que después va a una conversación en otro país, que luego forma parte de un libro, que luego se hace un documental en otro país. Y así se arman las redes que, bueno, terminan calando muy hondo, porque justamente ya no sabemos de dónde viene ese mensaje, lo escuchamos de todos lados, debe ser cierto. El tema de la desinformación no es un tema nuevo, pero que sí, hoy por cómo funcionan las redes sociales, está muy exacerbado y que realmente tenemos que pensar que lejos de ser un error de alguien, es algo que al final del día atenta contra la estabilidad de la democracia.